soy más bien espiritual también, es decir, soy como una mezcla de fe y Big Bang. Creo en las dos cosas, pero a mi manera. Eh, yo creo que, yo creo que al soplar al hombre, como dicen en la creación, parte del Deus entró en ellos. Bienvenida a nuestro invitado, que hace un ratito que está ya sentado con nosotros, Rubén Ebuy. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido de nuevo a Fondo. Gracias. Vamos a hablar, ustedes ya lo conocerán porque en alguna ocasión ha estado con nosotros para hablar de liderazgo con alguna obra anterior. Esta vez presentas liderazgo de máximo rendimiento nivel Homo Deus. Lo de nivel Homo Deus me llama la atención. ¿Qué significa? Hombre, Homo Deus sé qué significa, pero lo de nivel Homo Deus relacionado con el liderazgo. Que se dice que lo que nos sacó desde el Homo erectus al Homo habilis, al Homo sapiens, tal vez nos lleve al Homo Deus. Me gustaría empezar diciendo que yo me proyecté en todo el mundo, Sí. porque yo pienso que tal vez el liderazgo sea una de las cosas más importantes sobre la faz de la tierra de las que una persona podría aprender. Porque es lo único que garantiza la inmortalidad, porque es lo único, la historia solo se acuerda de los líderes, las organizaciones grandes solo se acuerdan de los líderes, los países solo se acuerdan de los líderes. Nada ha cambiado en el mundo sin liderazgo, nada ha ocurrido sin liderazgo. Es decir, el liderazgo es como la mente maestra de todo lo que vemos hoy. Todo lo que vemos y todo lo que existe es gracias a un líder. Y de ello el libro es enfocado a todo el mundo, porque yo creo que todo ser humano lleva un líder dentro de sí. De hecho, el liderazgo es clave para cualquier persona. De hecho, amplié el libro tanto para políticos, para empresarios, para jóvenes, para cualquier persona, porque todos de alguna forma necesitamos descubrir el líder que llevamos por dentro. Ajá. Esto significa que no es necesariamente para personas que ya ocupan No, algún puesto de no. liderazgo, sino que, como Jóvenes. dices tú, que todo el mundo pueda descubrir el líder. Yo le pediría a Rubén que como el libro es, digamos, es nuevo, que nos dé así una explicación sucinta de qué quiere decir con eso, porque ya tuvimos una primera parte y a lo mejor para no ir repitiendo las mismas cosas que antes ya le preguntamos. Y tener este concepto en nuestra mente, que somos a la imagen del líder supremo, es decir, que tenemos una herencia biológica del liderazgo dentro de nosotros. Es decir, que cada ser humano tiene esta capacidad interna de convertirse en un líder de tal forma que pueda influenciar a los demás en un determinado campo de su vida. De hecho, hay un nivel de liderazgo, he puesto en el libro liderazgo de máximo rendimiento, nivel Homo Deus. Desde esa perspectiva, ¿qué creo que es un líder? ¿Que el líder debe ser una persona imprescindible en una sociedad o simplemente es necesario que exista? Gracias, es una pregunta muy inteligente y gracias por hacerla. El líder es imprescindible. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho antes, todo lo que vemos es gracias a un líder. Si estamos aquí en el programa Fondo, porque hay un líder que en algún momento lo ideó, lo visualizó y lo hizo realidad. Estados Unidos es el producto de sus líderes, Guinea Ecuatorial es el producto de sus líderes, cada empresa es el producto de sus líderes. Es decir, el liderazgo es imprescindible porque nada ocurre sin ellos, ni nada cambia sin ellos. No es algo que meramente tiene que estar ahí, sino es algo imprescindible, porque cuando no hay liderazgo, pues las cosas no van bien.
porque ahí vienen los seguidores y los jefes, pero que es un tema también que vamos a enlazar a la larga, pero yo creo que un mundo sin liderazgo es un mundo sin futuro. En alguna ocasión ya lo hemos abordado, creo que incluso contigo, pero nunca está de más volver a repetir la diferencia entre líder y jefe. Un jefe es aquella persona que usa la autoridad como un privilegio de mando. Un jefe es aquel que dice, vaya, vayan. Un jefe es aquel que dice yo. Un jefe es aquella persona que le importan las cosas antes que las personas. Y un líder es aquel que usa la autoridad como un privilegio de servicio. Un líder es aquel que dice, vámonos. Un líder es aquel que le importan las personas antes que las cosas. Esa es la diferencia. Y cuando nosotros, los seres humanos, estamos diseñados no para tener jefes, sino para tener líderes. Los jefes crean rebeldía en nuestro corazón, los jefes crean malestar. Por eso los países piden la independencia, porque desde el momento que nos sentimos oprimidos desde nuestra antropología, no nos sentimos bien. Cuando una persona nos oprime, cuando una persona no es ejemplo para dirigirnos, pero una cierta posición le da esta facultad para decirnos qué tenemos que hacer y nos lo hace sin amor y sin consideración y nos sentimos inseguros al estar bajo sus órdenes, pues es un jefe y es una persona que a la verdad no es cómodo estar con él. Se ha probado científicamente que los padres que tienen trabajos, jornadas laborales muy largas y llegan a sus casas en horas tardes, tienen incluso más salud que aquellos padres que llegan a sus casas en jornadas laborales cortas, pero que en sus trabajos los maltratan. Es decir, que sus hijos son más, reciben más cariño, tienen más vida, es más productivo. Es decir, cuando uno trabaja en un lugar donde no se le aprecia, donde siente que es simplemente un número en una pantalla de ordenador, donde sabe que no le importa a nadie, sino que le importa qué tiene que hacer y cuando no lo hace, pues le agreden con las palabras, nadie le pregunta cómo está, pues la gente se siente mal. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que hay empresas donde sus trabajadores jamás pueden lucir sus camisetas, las usan para hacer trapo en la casa o para pintar el salón, porque no se quieren identificar con el lugar donde trabajan, porque el lugar donde trabajan les usan como máquina, no como personas. Y eso lo vemos que esa gente son jefes, son esas personas autoritarias que cuando entra pues quiere que la gente tiemble y quiere que la gente se levante, le diga, oh jefe, y cuando habla con la gente lo hace sin pudor, sin amor, y cree que el dinero lo es todo, cree que los objetivos de la empresa en términos contables son más importantes que el bienestar de su gente, porque son jefes, pero un líder entiende que el bien más preciado que tiene una empresa, una organización, cualquier institución, son las personas y no las cosas. Porque ¿de qué sirve si lo tienes todo y no hay gente a tu lado? ¿De qué sirve si hoy compras un jet privado y no hay nadie que te acompañe a montarlo? ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no hay gente con la que disfrutarlo? ¿De qué sirve ser un trabajador que trabaja 14 horas por día si cuando llegas a tu casa no hay nadie que te reciba con amor, sino que eres un espantafamilia, eres un espantagente o espantaniños? De estos que entran en casa y los niños se hacen... Y los niños se huyen. dispersan, ¿no? Y eso no es liderazgo. Liderazgo es la capacidad de ser amado por los que mejor te conocen y no por los de fuera. Conocí a un señor que cuando le ves fuera es una persona genial, amable, pero cuando entras a su círculo más cercano te das cuenta que no es lo de fuera y eso no es real. Uno tiene que ser persona primero con los de dentro,
los que mejor te conocen, son aquellos que pueden darte la credibilidad de que usted es un líder, usted es una persona que es capaz de influenciar a los demás positivamente. ¿Y en una empresa pueden vivir esas dos personas, el jefe y el líder? Sí, pueden vivir esas dos personas en una misma empresa, pero siempre habrá como un choque. ¿Por qué habrá un choque? Porque el jefe cree que todo aquel que llega sabiendo viene a quitarle el puesto. Y el líder entiende que cuando una persona llega sabiendo, es una puerta abierta para que todos puedan crecer. El líder apoya al que sabe, lo eleva, es un ascensor, le aplaude, le dice buen trabajo, adelante, ¿cómo puedo ayudarte para que vuelvas a ser mejor? Pero el jefe le ve como una amenaza. Y precisamente en los lugares de trabajo, cuando usted llega y tiene talento, es fácil percibir a los jefes. Sí. Los jefes se sienten amenazados. Sí, verdad. Y es eso. Incluso a veces por el tono de voz. No, Sí, sí, tú sabes totalmente quién es es jefe, cierto, quién es líder. Esto es completamente cierto todo lo que acabo de decir. Rubén, Otra- bueno, Una pregunta. pregunta, sí. ¿Es posible a fecha de hoy que se den las mismas dos cualidades en una misma persona? A no ser es una persona que no tiene convicciones firmes, es una persona que es llevada por el momento, pero una persona con convicciones firmes es una persona que el ser está por encima que el hacer. Quiero decir que lo que eres tiene que estar por encima de lo que haces, porque lo que haces cuando lo haces y no eres, no dura durante mucho tiempo. Es como que estás fingiendo y te esfuerzas en hacerlo. Pero cuando eres un líder, esa cualidad de liderazgo se manifestará. Por lo mucho que usted quiera tomar una actitud que no es la tuya, siempre el líder que vive en usted saldrá a flote. Estas cualidades obviamente no deben vivir. Lo que no es obvio, no es incompatible con que en algún momento, como seres humanos que son los líderes, también puedan resbalar alguna vez y manifestar esas dotes de jefe, que no de líder, aunque automáticamente después luego vuelvan a sus cualidades de líder, ¿no? Sí, es verdad, cualquier persona puede resbalar. De hecho, los líderes no son perfectos, son seres humanos. A diferencia con los jefes, el líder reconoce sus errores y el jefe no. El líder sabe disculparse y sabe pedir perdón, aunque es el que ocupa el lugar más alto cuando falla. Es capaz de acercarse a su gente y decir, mira, fallé, lo siento mucho, perdónenme. Y cuando la persona que te dirige hace eso, te sientes bien, sientes que trabajas con un ser humano, sientes que estás al lado de una persona y no al lado de un papá de King Kong o de un papá de Tarzán, ¿verdad? Que se creen superhumanos. Y los jefes no hacen eso, los jefes no se disculpan, los jefes no piden perdón y cuando fallan, buscan a quién culpar. Dicen, eso ocurrió por ustedes, o eso ocurrió porque ustedes lo hicieron. Hace poco estaba mirando cómo se atacó a Facebook porque no protegió los datos de sus usuarios y se atacó a Mark Zuckerberg fuertemente. Y estaba mirando el proceso y cuando él aparece en los medios para dar cara, me quedé fascinado por cómo se expresó. Dijo lo siguiente, que siento mucho lo que ha pasado, yo soy el responsable y toda la culpa cae sobre mí. Entré en shock y dije, ese es un líder. Un líder no busca culpables, un líder asume la responsabilidad. Cuando las cosas van mal, asume la responsabilidad y cuando van bien, hace lo contrario, del crédito a su gente. Ese es un líder. Yo te pongo dos figuras. Y como estamos hablando de liderazgo, te pongo dos figuras. Quiero que me distingas, más o menos, dos figuras muy conocidas. Te pongo Zidane, ¿vale? Te pongo Mourinho. Sí. ¿Quién es líder y quién es jefe y en quién pueden confluir las dos cosas? En realidad,
En realidad, para serte muy sincero, no soy mucho de fútbol. De hecho, tampoco soy anti-fut, que juego a veces, pero la verdad no es mi mundo, no sé nada de ello. No, yo te lo decía porque evidentemente ha dicho una cosa importante, ¿no? La capacidad de asumir la responsabilidad cuando tú eres el primero que encabeza, digamos, algo y está al frente de un grupo humano, ¿no? Y lo que puedes aprender cuando encuentras personas que sí asumen la responsabilidad, por ejemplo, en el caso de Zidane, que la asumió siempre, cuando el Madrid estaba muy mal, y soy yo el responsable, pero curiosamente cuando se ganaba, él era el primero que no tenía razón. De hecho, los periodistas afables, como les llamo, iluminados, lo que decían directamente era que él no es entrenador, sino que los jugadores que tiene son los que le valen. Que es verdad, pero que en el fondo cuando tú eres líder, lo que difunde en el grupo es lo que hace que se vean las ideas para que se tramitan en el campo. Sin embargo, en el otro caso, que además es una persona que yo admiro futbolísticamente, es un jefe realmente, porque siempre buscó culpables entre el grupo. Esa es la realidad. Y ahí uno puede distinguir, vale, como no eres de fútbol, yo sí, y siempre se me va un esta poco la percepción vena. no tiene nada que ver con tus filias y con tus fobias, ¿no? ¿Eh? Esta descripción que No, has hecho de cada yo uno quiero no los tiene dos. que ver con tus No, filias yo quiero y con los dos son evidentemente. Sí, bueno, pero no son hijos tuyos, los no dos puedes querer a los dos por entrenadores, igual. los dos entrenadores que más se admiran, que bueno, Mourinho para mí es el mejor, Zidane es uno más, pero yo quería distinguir eso porque evidentemente hacerles la comparativa que haces lo he llevado al fútbol y es así, pero que quería preguntarte algo. Homo Deus, Sí. Homo Deus, liderazgo al máximo rendimiento, el liderazgo tiene que ver directamente con eso que has dicho, que el hombre, hay que decirlo tal cual, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es que Dios palmó en cada ser humano al crearle esta capacidad de liderazgo para llegar a máximo rendimiento. Sí, sí. Yo sé que muchos no son religiosos y yo tampoco. Ni No creacionistas tampoco. no soy religioso, pero soy más bien espiritual también. Es decir, soy como una mezcla de fe y Big Bang. Creo en las dos cosas, pero a mi manera. Yo creo que al soplar al hombre, como dicen en la creación, parte del Deus. Es decir, nosotros no podemos ser algo fuera de eso. Todos nosotros tenemos una capacidad para liderar, pero no todo el mundo descubre esa capacidad que tiene por dentro. Y el error que la gente comete con más frecuencia es creer que cuando se habla de liderazgo es ser un presidente, no, es ser un ministro, el director de tal empresa, no. El liderazgo es descubrir algo que puedas hacer con excelencia, que te guste hacerlo de tal forma que cuando lo haces la gente dice, wow, ese lo hace bien. Es decir, podemos liderar en diferentes campos de la vida. Liderar no es simplemente estar frente a la organización. Alguien puede ser un líder en cómo trata en relaciones humanas. No sé si usted ha conocido personas que como que te pegan, te gustaría volver a encontrarte con ellas. Sí. Tienen don de gente. Es una persona que cuando la ves tú dices, wow, es decir, producen el efecto wow. Y hay otros que cuando los ves en el supermercado te escondes detrás de la otra estantería porque no quieres cruzarte. ¿Sabes si no me ha visto, no? Que no me vea esa persona porque es una persona como que te saca todo el jugo por dentro. Y hay personalidades vampiro, ¿eh? Sí, Personas que solamente te sacan todo lo bueno y te transmiten todo lo malo. Rubén, en definitiva, ¿el liderazgo tiene más que ver con una forma de ser o una forma de hacer? Con las dos, Pamela. Yo creo que en principio con una forma de ser y después te lleva a una forma de hacer. En mi libro hablo del liderazgo político. Yo digo que hay una gran diferencia cuando un líder llega a la política y cuando un político llega al liderazgo. No es lo mismo.
Cuando un político llega al liderazgo, es decir, que no es líder, simplemente ha ocupado un cargo que le da esta posición de liderazgo. Es una persona que no tiene maestresalas, que su maestresala, en la antigüedad un maestresala era el probador de comida del rey. Es decir, antes que el rey comiera algo, se tenía que probar. El maestresala probaba la comida, cómo sabía, y así la calificaba, que el rey la podía comer. Cuando un político no es líder, no tiene maestresalas, una persona que le dice, no, señor, sino está rodeado de aduladores, gente que le dice, sí, señor, todo lo que haces está bien. Eso es muy malo. Es muy malo, es horripilante. Un buen líder tiene que tener maestresalas. Tengo una persona en mi vida que cuando me llama no me gusta, pero es necesario porque está ahí para decirme verdades, pero en amor, ¿entiendes? Es una persona que sabes que te ama, pero es una persona sin pelos en la lengua cuando se trata de decirte las cosas. Es una persona que me llama, Rubén, ven, yo voy en plan... ¿Qué he hecho ahora? Y me dice, has dicho esto y has hecho esto, no debes hacerlo, tú no eres así. Yo me quedo en plan, yo, la verdad, pero en el fondo, ¿no? Sé que, gracias, que esas personas existen en mi vida. Y los políticos tienen que tener lo mismo, personas. De hecho, la oposición a veces es necesaria, ¿no? La oposición es necesaria. Cuando no hay oposición, no te aventaja. De hecho, es sabiduría tener oposición, no es sabiduría, porque son personas que a veces te critican y cuando te critican, a veces eso te hace mirar bien qué estás haciendo. Es necesario. De hecho, en mi libro hablo de cuando un líder llega a la política y cuando un político llega al liderazgo. Cuando un líder llega a la política es una persona, es un siervo. No busca poder. No llega allí para que le sirvan, está ahí para servir a los demás. Es una persona que... Yo le digo a la gente que realmente los grandes líderes del mundo no buscaron ser líderes, sino buscaron hacer algo. De hecho, en la vida no busques ser alguien, sino busca hacer algo. Lo que haces cuando es digno de buen nombre, cuando es algo aplausible, te convierte en alguien. De hecho, cuando alguien me dice, Rubén, me gustaría ser ministro, le digo, ¿para qué? ¿Por qué? Porque ¿para qué es más importante que el simple hecho de que lo quiera hacer? Tiene que haber una razón pura, una razón servicial que te dé la ambición de querer hacer eso, una razón alta, que no es simplemente que te digan, no, señor ministro, eso es muy malo. Te digo, si llegaste en una posición simplemente con una ambición así es muy malo. Usted no podrá servir, usted no podrá ser útil en esta posición. Estas posiciones de liderazgo, de política, cuando las llegas con la ambición de servir, de ser uno que coma al final y no al principio, usted es un líder. Los verdaderos líderes comen al final. De hecho, yo entiendo que si tu motivación en la vida es ser algo, ya es mala señal porque estás dando por hecho que no todas las personas son alguien y por lo tanto no respetas a todas las personas por igual. Así es. Así que, tenemos que ir terminando. Es que es muy interesante esa entrevista. Rubén, tenemos otra entrevista después. ¿Tu libro lo podemos recomendar a niños en primero de bachiller o en tercero de ESO? Sí, porque mi libro intento poner el español más simple posible, ¿no? Y creo que es bueno para todos. Bueno, se puede. Vale. Vamos terminando, como he dicho, porque tenemos otros invitados y estamos un poco ajustados de tiempo. Quería hacerte la última pregunta. No sé si tú has tenido acceso a estudios o por ti mismo has analizado las diferencias entre el liderazgo masculino y el liderazgo femenino. ¿Tú encuentras diferencias? Sí, de hecho, el liderazgo masculino, por ejemplo, hay un país que se llama Ruanda. No sé si han escuchado, es un país africano que está conociendo. Sí, hemos escuchado. Claro, no me tomen en serio en eso.
Es un país Sí, africano. que tiene el 50% de su parlamento. Mujeres, y les va muy bien. Sí. Es decir, que es la verdad, aunque... ¿Quiénes son más infieles, mujeres o hombres? Hombres. Hombres. Los hombres son más infieles. La mujer es un poco más difícil de ser corrupta. Son corruptas, pero no como los hombres. De hecho, cuando una mujer da ese toque y vuelve a aprender de liderazgo, es increíble. Es increíble, porque por naturaleza las mujeres... Hay mujeres en Guinea que desde que se casó, ¿no? Está con su marido y es fiel. Y son más fieles las mujeres, son más leales a veces que los hombres. De hecho, Más leales seguro. sí, que los Más hombres. fieles, bueno, todavía no lo sé porque no he hecho pero leales seguro. Sí, de hecho hay a veces esta diferencia. Pero cuando los dos aprenden de liderazgo, los dos son buenos. Ujú. De acuerdo. Pues muchas gracias. Rubén, ¿dónde podemos, ya podemos Sí. adquirirlo? ¿Dónde? Se puede comprar desde cualquier parte del mundo a través Ajá. de la tienda online Amazon. De Se puede Amazon. comprar y también se puede comprar ahora en la biblioteca, en la UNGE. Ajá. Se va a dejar en la Biblioteca Nacional. Intentaremos dejarlo en Martínez y en otros lugares. Yo creo que es, aunque no es bueno que lo diga yo, pero es fascinante este libro. A veces yo mismo lo leo y digo, wow, he escrito. Bueno, ya no es el primero, ya es el segundo. Bueno, pues muchas gracias, Pues como siempre, Rubén. Siempre... el año pasado, Inmunes al Fracaso, lo puse como trabajo de grupo para mis estudiantes, lo analizaron. Muchas Y gracias. este seguro cuando lo tenga también, todos los libros de muchos guineanos los he ido comentando con mis estudiantes para daros este lugar. Muchas Vale, gracias. pero asegúrate que estén Lo bien vamos a escritos, hacer. sobre todo. Muchas Lo gracias. aseguramos. Los de Lo Rubén haremos. están bien escritos.